que, dado a que somos poquitos, la gente pudiese hacer sus preguntas abriendo el micrófono. Dame un segundo, un segundo. Ya, estamos grabando y les recuerdo que las políticas de privacidad se entregaron antes de comenzar esta grabación. Y en cuanto a la propuesta de Carlos, claro, puede ser que puedan prender su micrófono, pero idealmente pueda ser igualmente al final, para que no Sí, interrumpan la dinámica de la exposición de la charla. Así que al final están las dos modalidades de dejar su pregunta o en el chat o levantar su manito y encender el micrófono para que podamos interactuar. Adelante. perfecto. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias para los que están conectados. Mi nombre es Carlos Díaz, soy el abogado encargado de Cumplimiento Chile, ¿ya? Y hoy vamos a hablar sobre la ley Emilia. No sé si estoy proyectando. Sí. Sí, estoy proyectando, genial. Ya, bueno, Cumplimiento Chile estaba haciendo muchas charlas, por lo que los que quiero dejar invitados, estamos haciendo charlas todos los viernes. Ya llevamos charlas sobre la ley TEA, sobre la ley, hemos dado charlas sobre la ley Antonia, sobre la ley de la fibromialgia, y se vienen muchas leyes más. Entonces, eh, es interesante que la gente pueda aprender las normativas que normalmente conocimos por un caso específico en las noticias y que después de eso dejaron de sonar y nunca se nos enseñó en este caso en las redes sociales o en los medios de comunicación. Entonces, de verdad nosotros, nuestro enfoque es sumamente educativo. Queremos entregar una propuesta de valor con respecto a las leyes famosas, respecto al compliance, como dijo Valentina. Y vamos a ver acá, espero que pongan atención porque está bastante interesante esta ley, ¿ya? Bueno, la ley Emilia es la ley 20.770, y en esta charla, vamos a ver, como dijo Valentina, el origen de la ley Emilia, por qué se produjo, cuáles son las obligaciones de un conductor, en este caso, cuando hay un accidente de tránsito, qué sanciones son las principales cuando la persona está en estado de ebriedad, qué pasa actualmente si es que hay una negativa a exámenes de Alcotés o cuáles son las agravantes que tiene la ley y cómo se debe cumplir efectivamente con la ley Emilia, cuáles son los sistemas de prevención, y esto es lo que vamos a abarcar en toda la charla. ¿Ya? ¿Cómo nació la ley Emilia? Nació de un caso trágico, como pasa en como ha pasado con todas las leyes en nuestro país. Nació el 21 de enero, perdón, el 21 de enero del 2013, la pequeña Emilia Silva, de 9 meses, falleció tras un accidente causado por una persona en estado de ebriedad. O sea, la persona, la bebé estaba con la silla de protección y se produjo un choque y esta persona produjo de que la bebé tuviese grandes lesiones y falleciera. ¿Ya? Esto causó un movimiento ciudadano enorme, liderado por la familia. Incluso hay una fundación que se llama Fundación Emilia, y que impulsó a grandes cambios en el tema de el manejar en estado de ebriedad. Sobre todo, vemos que todos los años existe la política de tolerancia cero, existe de que si vas a manejar, no, perdón, si vas a tomar, no conduzcas. Y finalmente, el 16 de septiembre del 2014, se promulgó la ley 20.770, conocida como la ley Emilia, que endureció las sanciones para los conductores en estado de ebriedad. Fortaleció acá también las penas, restringió las medidas sustitutivas de pena. Entonces acá es muy importante que todos ustedes pongan atención porque aquí, para poder explicar esto, voy a ocupar un poquito más de lenguaje jurídico. Entonces, si es que surge alguna duda, la puedan proponer al final de esta charla. ¿Cuáles son los dos objetivos centrales que tiene esta ley Emilia? Endurecer las sanciones penales.
a quienes conduzcan en estado de ebriedad y provoquen lesiones graves, lesiones gravísimas o muerte. Voy a tratar en esta charla qué significa una lesión grave, porque son distintos delitos. ¿Qué significa una lesión grave, gravísima? ¿Y qué significa el provocar muerte? Aquí ya estamos de lleno a un homicidio. Y el otro objetivo es prevenir que este tipo de conductas, a través de la disuasión, de que la gente piense dos veces antes de manejar bajo la influencia del alcohol. O sea, la idea acá no es castigar, sino que generar una conciencia y que generar acá un interés de que las consecuencias son graves para las personas que conducen en estado de ebriedad. Entonces se modificaron distintos artículos. ¿Cuáles son estos artículos? Los de la ley del tránsito. ¿Cuál es la ley del tránsito? La ley 18.290. ¿Ya? Todos estos artículos, muchas veces, eh, si bien hay una falta de comunicación y enseñanza en los medios de comunicación, para toda la gente que tiene licencia de conducir, se presume conocida porque la ley del tránsito, obviamente, al momento de sacar licencia de conducir, pero se presume que el conductor leyó de que una de las cosas que está prohibida por la ley del tránsito es conducir en estado de ebriedad. Por eso es que las sanciones son tan graves y porque se te otorga un permiso. Se modificó el artículo 195, que el conductor tiene el deber de detenerse, prestar ayuda y dar aviso a la autoridad del accidente. ¿Cuál es la autoridad del accidente? Carabineros de Chile. Se introdujo el artículo 195 bis, que introduce sanciones a quienes se nieguen a realizar pruebas de alcoholemia o el narcotest, que es la prueba de drogas. Se introdujo el artículo 196, que da sanciones más graves si el conductor está en estado de ebriedad y causa lesiones graves, gravísimas o muerte. Y los artículos 196 bis y 196 teps, ¿ya? En este caso, regulan cómo se aplican las penas y limitan los beneficios en cumplimiento de libertad. O sea, antes de la ley Emilia, muchos conductores en estado de ebriedad que causaban muerte podían obtener beneficios sustitutivos que reducían su tiempo en la cárcel. Hoy se puede optar esos beneficios, pero con una limitante, que es la que vamos a ver al final, que vamos a ver en la otra diapositiva. Ya, acá vamos a tener que hacer una distinción, ¿ya? Cuando yo cometo un accidente de tránsito en el cual, por ejemplo, choqué a una persona bajo de 0,3 grados de alcohol, eso lo va a ver un tribunal de policía local y no produce ningún tipo de lesión. Se ve en un tribunal de policía local, se ve el tema de los daños que produce en el auto, de seguro algunas de las personas que están conectadas, cuando han tenido un accidente o si tienen seguro tienen que comunicarlo, el denuncio a su seguro o si no tienen algún tipo de seguro, se tienen que presentar a un juzgado de policía local porque para poder demandar la indemnización de perjuicios o poder querellarse en este caso respecto a la infracción de tránsito, se tiene que denunciar. O sea, tiene que haber una denuncia ante Carabineros y una demanda civil. Pero esto es bajo los 0,3. Si estamos sobre los 0,3 grados de alcohol, hasta los 0,79 grados de alcohol, inmediatamente el tribunal competente para conocer la causa se vuelve en un juzgado de garantía. Y ya estamos hablando de conducción bajo la influencia del alcohol. No en estado de ebriedad, sino que bajo la influencia del alcohol. Y esto se considera como una infracción grave del tránsito, ¿ya? Y puede tener sanciones como multa, suspensión de licencia de conducir por meses, y si es que no hay lesiones graves o gravísimas. Este es el primer caso, bajo la influencia del alcohol. 0,3 hasta 0,79. Y tenemos otro caso, que es cuando la persona conduce de lleno en estado de ebriedad. Cuando una persona conduce en estado de ebriedad, cuando se superan los 0,8 grados por litro de sangre, ¿ya? Esto, para que se hagan una idea, equivale, a ver, yo soy una persona que debe medir 1,85 m, debo pesar unos 95 kilos, para mí deberían ser unos 4 tragos fuertes.
¿ya? Estoy ahí fácilmente supero los 0,8 grados de alcohol. ¿Ya? La idea es que si la ley tiene como sentido que si vas a conducir, no bebas, ¿ya? Pero se entiende acá de que depende del peso de la persona. Una persona de 60 kilos, lo más probable es que con 2 tragos marque los 0,8 grados de alcohol. Y esto es sumamente importante que las personas que están viendo esta charla sepan que esto constituye un delito penal que se junta la ley del tránsito con el Código Penal y que esto lo ven los tribunales de garantía y si provoco alguna lesión grave, alguna lesión gravísima o la muerte de la persona, empieza a operar la ley 20.770, que es conocida como la ley Emilia. ¿Ya? Y tengo sanciones que pueden ir con penas de cárcel, multa, inhabilidad perpetua para conducir y comiso del vehículo. O sea, esto es lo que nadie te ha informado cuando al momento de que hacen la propaganda de tolerancia cero. Yo arriesgo cárcel, arriesgo pena efectiva de cárcel. ¿Ya? Entonces, esta es la relevancia que tiene la ley Emilia y por eso nosotros como Cumplimiento Chile es que la queríamos enseñar. ¿Ya? Cuando yo entiendo que una lesión es grave, cuando la persona queda impedida, imaginemos que yo atropello a Pablito, y Pablito queda con una lesión, queda hospitalizado con fracturas y no puede trabajar por más de 30 días, hablamos de una lesión grave, un delito contemplado, si no me equivoco, en el artículo 397 del Código Penal. Y el mismo inciso 2 habla de lesiones graves, gravísimas, cuando la persona es tan grave la lesión que pueda, no sé, puede haber quedado inmovilizado, puede haber quedado tetrapléjico, haber impedido de miembro importante o importantísimo. Ojo, que miembro importante, importantísimo, un miembro importante, por ejemplo, es la mano. O sea, si a mí se me corta la mano, no puedo escribir o no puedo realizar alguna función. Una pierna, ahora importantísimo puede ser quizás un ojo, o puede ser los dedos para un pianista. Eso ya es un tema totalmente probatorio en temas de materia penal, ¿ya? Pero eso es lo que establece que son los tres delitos: lesiones graves gravísimas o muerte. Acá tenemos un tipificador de penas, ¿ya? Que son, este material les va a llegar por parte de Valentina, así que van a tenerlo. Por ejemplo, si yo no doy cuenta de un siniestro y solamente causo daños a un vehículo, puedo tener la suspensión de licencia hasta un mes y pagar una multa de 3 a 7 UTM. Si no me detengo la marcha para prestar ayuda y dar cuenta a la autoridad de todo el siniestro, ¿ya? Y la persona sufre lesiones, ¿ya? Lesiones graves o lesiones gravísimas o muerte, arriesgo inhabilidad perpetua para conducir, ya de 7 a 10 UTM y una pena de 541 a 3 años. En caso de que las lesiones se vuelvan gravísimas, la pena se empieza a cumplir la pena como efectiva. O sea, graves o gravísimas, estamos hablando de 3 años, un día, hasta 5 años. Ante la negativa injustificada a someterme a pruebas para establecer la presencia de alcohol y estupefacientes, la ley actualmente me sanciona. Si no cometí ninguna lesión, puedo tener la suspensión de licencia hasta un mes con una multa de 3 a 10 UTM. ¿Ya? Estamos hablando de que la UTM debe estar corrígeme Valentina, la UTM debe estar es el doble de la UEF. La UEF está en 48, están más. Bueno, para que se haga una idea, la UTM es lo doble de una UEF, cuando hagan el cálculo, y en este caso se arriesgan de 3 a 10 UTM, ¿ya? Y lesiones gravísimas o muerte, inhabilidad perpetua y comiso del vehículo, que yo les voy a decir acá, ¿qué quiere decir comiso del vehículo? ¿Es temporal? ¿Es permanente? O sea, acá vamos a ver qué es lo que se arriesga, y la pena parte entre 3 años y un día y 5 años. Ahora, si ya estamos hablando de un conductor en estado de ebriedad, o sea, sobre los 0,8, bajo la influencia de estupefacientes o psicotróficos o psicotrópicos, ¿ya? Aquí la pena, sí o sí, el rango es de 3 años un día
a 5 años, dependiendo si no causé lesiones. Si es que tuve reincidencia, si tengo la licencia cancelada, o sea, si tengo agravantes, parte de 3 años a la máxima, que son 10 años, y tengo que necesariamente cumplir con cárcel efectiva. O sea, aquí vamos a ir desglosando a medida que pasemos, pero este es el tipificador de penas. O sea, cuando se ha entregado el material por Valentina, este es el tipificador de penas que tiene la ley Emilia, para que sepan que era algo que no se sabía. Entonces, el enfoque social y pedagógico que nos entregó la ley Emilia es que no se entiende como un tema de derecho penal solamente, sino que como un cambio en la cultura. O sea, antes yo recuerdo que la gente bebía al momento de conducir, ¿ya? Y el caso concreto que ayudó a la promulgación de esta ley fue Emilia Silva, la bebé de 9 meses, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de la ley Emilia, no estamos hablando de un simple artículo de la ley de tránsito o la modificación de ciertos artículos. Estamos hablando de la vida de una guagua de 9 meses, de una familia que luchó para que nunca más alguien conduzca ebrio y cause la muerte de otra persona, o se vaya a su casa sin ir al menos por un tiempo a la cárcel. Ese es el sentido humano y ese es el sentido legal de la norma. ¿Qué obligaciones tengo como conductor tras un accidente? Lo establece el artículo 195. Yo tengo que detener mi vehículo, debo prestar la ayuda posible, entre lo posible, dice la ley, porque obviamente si el accidente fue grave y yo también causé con lesiones, quizás yo no voy a poder llamar a la autoridad. Y dar aviso a carabineros. Entonces, aquí la clave es la ayuda entre lo posible, ¿ya? Ahora hay ciertas personas que tienen un deber garante. ¿Quiénes deben tener un deber garante, por ejemplo? Un funcionario de salud, un médico, una enfermera, tienen acá que detenerse, detenerse y prestar ayuda. Yo eh, conozco un caso ya de una persona que él fue el chocado, ya en este caso la persona no estaba con influencia de alcohol, a él lo chocaron y él era médico, él es médico. Entonces él tuvo que bajarse del auto a pesar que lo habían chocado, eh, auxilió a la persona, le prestó primero auxilios por el deber garante que tiene por ser doctor y después llamó a la autoridad competente, porque eso es un riesgo legal propio de la profesión también. La ley es muy clara, no detenerse, no prestar ayuda, no dar aviso agrava la responsabilidad penal. Incluso si el accidente fue leve, el fugarse, el hacerse el desentendido es un delito, como lo vimos en el tipificador de pena. Un conductor en estado de ebriedad atropella a una persona pero no se detiene y sigue manejando. Aquí se puede castigar doblemente por conducir ebrio y causar lesiones y por incumplir el deber de auxilio. Esto lo vamos a graficar en ejemplo, en la práctica. Imaginemos que un conductor ebrio atropella, ya le vamos a poner un nombre. Imaginemos que un conductor, Pablo, atropella y causa lesiones graves, se detiene y presta ayuda y avisa a carabineros. En este caso, Pablo solamente va a ser sancionado por el conducir en estado de ebriedad y por lesiones graves, ¿ya? Pero acá solamente va a tener una sanción. En cambio, si es que el mismo Pablo atropella a alguien en estado de ebriedad y huye sin auxiliar, va a estar cometiendo dos delitos. El del artículo 196 y se agrava su situación porque incumple con el deber de auxilio del artículo 195. Que esto demuestra que incluso en el peor escenario, en un accidente fatal, no cumplir con las obligaciones mínimas puede marcar la diferencia. O sea, recordemos acá casos de famosos. Hay personas que han huido en estado de ebriedad o no se han querido hacer el alcotés. Ya el fallecido Negro Piñera es uno de los casos que se me ocurre, que han tenido, han huido y acá se les debió haber aplicado una sanción extra por el deber de no auxiliar. Tenemos que tomar en cuenta que esta ley no es reciente, o sea, esta ley es del 2014, o sea, todo lo que nosotros hemos visto en noticias, lo que hemos visto que ha pasado con famosos, eh,
en la práctica debió haberse aplicado la ley Emilia. ¿Cuál es el sentido social, el deber de auxilio? La norma busca reforzar la idea básica de convivencia. Si participas en un accidente, hácete cargo, no puedes mirar al lado. No es solo un deber legal, sino que es un deber ético. O sea, si atropellaste algo, mínimo avisa de que, o si chocaste algo y causaste un grave accidente, avisa a una autoridad competente. La sociedad no tolera que el que cause daño huya para evadir su responsabilidad. El artículo 195 nos recuerda que no basta con ser un buen conductor, sino que también debemos ser responsables si ocurre un accidente. El no auxilio es casi tan grave como el accidente mismo. Si hay lesiones graves, gravísimas o muerte, posibles sanciones, artículos 196 y 196 bis, ya que los vamos a analizar, esto es un pie para las posibles, para las diapositivas que vienen. Ya acá, Obvio, el número de la factura, ¿cierto? Sí. imaginen que yo atropello a alguien y estoy en shock. La ley no me exige ser médico, pero sí algo básico. Llamar a carabinero y tratar de ayudar entre lo posible. ¿Ya? La ley puso énfasis en el artículo 195. ¿Cuáles son las sanciones principales de la ley Emilia? ¿Qué fue lo que endureció las penas? Lesiones graves, que ya les hice una introducción. Lesiones graves. ¿Qué se entiende por lesiones graves? Ya les dije. Acá, lesiones graves se entiende impedido por el trabajo a lo menos por 30 días. La persona está impedido por el trabajo 30 días. Lesiones graves, gravísimas. Acá yo a la persona le produjo un accidente tan grave que quedó con consecuencias, por ejemplo, con consecuencias de un impedido de un miembro importante, quedó tetrapléjico y muerte, que es el resultado más fatal que pueda haber en un accidente de tránsito en estado de ebriedad. Estas, ¿dónde están reguladas? Artículo 196. ¿De qué ley? Ley del tránsito. Ley del tránsito, que ya le hemos dicho que es la ley 18.290. Ya, partamos si es que hay lesiones, a pesar de que vimos el tipificador de pena. ¿Ya? Imaginemos que de los conectados, ¿ya? Porque quiero hacer esto más participativo, imaginemos que Hardy conduce en estado de ebriedad, fue una fiesta, y conduce en estado de ebriedad y le provoca a alguien lesiones graves o lesiones gravísimas. La pena, acá parte de presidio menor en su grado máximo. ¿Qué significa esto? Que la pena parte de los 3 años un día a 5 años. O sea, si yo provoqué en un accidente lesiones graves o gravísimas, hay pena efectiva de 3 años un día hasta 5 años que puede venir. Y una multa que va desde las 8 hasta las 20 UTM. ¿Cuáles son las penas que me pueden interponer? Inhabilidad perpetua para conducir vehículos motorizados y comiso del vehículo. ¿Ya? Ahora imaginemos que se da la otra situación, que se provocó la muerte de una persona. ¿Ya? Y aquí imaginemos que, vamos a poner de ejemplo a otro alumno que esté conectado a Nelson. Ya Nelson también fue una fiesta y Nelson estuvo conduciendo y creyó que no iba a pasar nada y hubo un accidente y ocasionó la muerte de la persona. Acá la pena se amplía, va de presidio mayor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo. ¿Qué quiere decir esto? Es que la pena parte de los 3 años y un día y la máxima pena puede ser hasta 10 años. Y sobre todo, si es que soy reincidente, puedo tener el máximo de pena, que son 10 años. Con una multa que va de entre las 8 a 20 UTMs, inhabilidad perpetua para conducir y comiso de vehículos. O sea, la gran novedad es la inhabilidad perpetua. Antes solo era temporal. Y el comiso del vehículo que pasa a aparte del Estado. O sea, me quitan mi vehículo. Si está a nombre, en este caso puse a Nelson, imaginemos que él tiene un vehículo que tiene un Toyota Yaris, ¿ya? Y que es de su propiedad o que lo está pagando y cometió un accidente que provocó lesiones
graves, gravísimas, o que provocó la muerte de una persona, el vehículo que estuvo involucrado en el delito se lo van a comisar. Y el vehículo pasa a ser parte del Estado, y el Estado incluso puede destruirlo, para que se den cuenta de las sanciones que tiene la ley Emilia y que no conocían, y por eso es que es tan importante el tener conocimiento de las normas que va sacando el país el día a día. ¿Cuándo hay inhabilidad perpetua para conducir? ¿Ya? Estado de ebriedad, con resultado de lesiones graves, gravísima o muerte. Aquí la licencia para conducir vehículos motorizados me la suspenden. Reincidencia en conducción en estado de ebriedad. ¿Ya? Imaginemos personas que volvieron a conducir en estado de ebriedad y al tiro inhabilitación para conducir. Conductor profesional. Acá hay un agravante para las personas que transportan pasajeros, tienen licencia de clase A, son camioneros. Hay una agravante que es muy importante, o el conducir con la licencia cancelada o anulada y estar aparte en estado de ebriedad o bajo los efectos del alcohol. ¿Y cuándo puede ser temporal? En otros delitos del tránsito, como un cuasi delito de homicidio por somnolencia o por una imprudencia, que la persona va sin alcohol. Acá el juez puede imponer una suspensión de años de 3, 5 a 10 años. Yo conozco un caso, una persona, que eh, esta persona produjo un choque, se quedó dormido, llevaba muchos días trabajando y nunca había provocado un accidente, y el choque fue tan fuerte porque se salió de la pista que acá él provocó la muerte de 2 personas. Esa persona trabajaba con su vehículo y fue condenada a una pena efectiva, pero de 2 años, 2 años y algo, y esa pena la tuvo que cumplir con firma mensual, porque acá fue un cuasi, aquí fue una negligencia. La persona puede haber estado enferma, le puede haber bajado la presión, y la suspensión de la licencia de conducir fue por 3 años, ¿ya? Acá la ley entiende que hubo un accidente, que hubo una imprudencia. Esa persona probablemente no va a estar en la cárcel, pero no va a estar en la cárcel, y quizás en una demanda civil lo van a demandar por 300 millones de pesos, dependiendo si es que esta persona tenía familia, si es que era el padre de 2 o 3 hijos, si es que era la única persona que sostenía el hogar, haciendo cálculo de cuánto ganaba. En cambio, cuando tú manejas en estado de ebriedad, la ley presume que tú ya tienes conocimiento de la ley porque tienes una licencia de conducir, entiende que el delito inmediatamente está grabado, no deberías de lleno conducir, y muchas veces acá no quiere decir que la persona sea mala. O sea, quizás más de alguno de nosotros tenemos alguna persona conocida que ha conducido en estado de ebriedad, y quizás muchas veces atropellaste a otra persona ebria, o quizás atropellaste a alguien que cruzó mal una calle, pero el solo hecho de que tú hayas estado conduciendo en estado de ebriedad significa de que tú no deberías haber tomado el volante. Entonces, por eso es que la ley Emilia grava esto y te prohíbe te suspenden la licencia a conducir por vía. ¿Cuándo procede el comiso del vehículo? El vehículo procede que me lo quiten cuando es propiedad del condenado. O sea, en el caso que di recién, Nelson, probablemente el Toyota Yaris se lo van a quitar, y si se usó directamente en la comisión del vehículo. ¿Cuándo no procede? Cuando el vehículo fue prestado, ¿ya? El típico hijo que le saca el vehículo al papá o se lo prestaron, o cuando el vehículo está bajo leasing. O sea, yo viajé a las vacaciones a Chiloé y arrendé un vehículo en Puerto Montt. En Puerto Montt lo arrendé con una empresa de leasing, y fui a comer, me tomé unos tragos, salí a conducir y provoqué un accidente de tránsito. Se me va a sancionar por ley Emilia, pero el vehículo va a ser entregado nuevamente al leasing.
pero va a estar retenido por un tiempo. O sea, el vehículo pasa al Estado y puede ser incluso destruido, y es una sanción puntual sobre ese auto, no una provisión general sobre futuros vehículos. ¿Qué quiere decir esto? Que Nelson, que acá lo puse como ejemplo, que causó la muerte de una persona, probablemente esta persona va a tener suspendida la licencia de conducir, lo que no quiere decir que va a tener una prohibición para poder tener vehículos futuros. Él puede comprar un vehículo quizás porque está casado y quedó a nombre de él, si es que la pareja está con deudas, pero la prohibición es respecto al vehículo que causó el accidente, que se lo van a comisar y va a pasar a manos del Estado. Vamos a tener tres ejemplos. Primer ejemplo, un conductor ebrio atropella a una persona causándole fracturas múltiples, lesiones graves. Se le aplicará el presidio de 3 años y un día hasta 5 años, multa, y no podrá volver a conducir nunca más. Primer ejemplo. ¿Ya? Ejemplo 2. Un conductor ebrio atropella y provoca la muerte del peatón. Se expone que la pena parte de 3 años y un día hasta 10 años, multa, inhabilidad perpetua y pérdida del vehículo. Hay comiso del vehículo. Y ejemplo 3, si el auto es propio del conductor del condenado que se confisca, y si pertenece a otra persona, el juez debe proteger los derechos del dueño, pero el vehículo igualmente queda sujeto a medidas. Probablemente el vehículo va a quedar, si es que pertenece a un tercero, va a quedar incautado mientras dure la investigación, mientras dure el procedimiento judicial. O sea, acá quiero que todos los oyentes de mi clase se queden con la idea de que el máximo de pena que yo arriesgo bajo conducir en estado de ebriedad y provocar muerte son 10 años. Y si son reincidentes, también son 10 años. La lógica detrás de la ley Emilia es salvar vidas, que la gente sepa que si decide manejar ebrio y causar un daño va a perder no solo la libertad, sino también el derecho a conducir. Generar cultura vial, se busca erradicar la idea que con dinero se arregla todo, que solamente voy a tener que pagar una multa, que solamente voy a acceder a una suspensión condicional y voy a tener que pagar una indemnización si que causó un accidente. No, acá se endurecieron las penas. Si yo manejo ebrio y atropello a alguien, no solo arriesgo ir preso, la ley media dice pierdo para siempre el derecho a manejar, me pueden quitar el auto y si la persona fallece puedo arriesgar 10 años de cárcel, y la ley fue hecha para que cada vez alguien piense 2 veces antes de beber y conducir. Acá ya vimos que es un agravante el no prestar auxilio, cumplir con las reglas del artículo 195. Pero también son agravantes no cumplir con las reglas del 195 bis de la ley de tránsito, que son negarme a hacerme el alcotés. El alcotés, vimos en la imagen anterior, es el aplicar el aparatito ya que tengo que soplar y ver cuántos son los grados de alcohol que tengo, ¿ya? O el examen de alcoholemia, ir y que me hagan un examen de sangre, si es que en ese entonces Carabinero no tiene el alcotés. O el narcotest, que son las pruebas de droga. La ley cerró la puerta a una práctica que antes se usaba mucho, que me niego a soplar o a hacerme el examen y se diluye el alcohol en la sangre. Ahora negarse es un delito autónomo, con sanciones equivalentes a haber causado lesiones graves o incluso la muerte. O sea, se presume que causaste lesiones graves. O sea, la pena parte al tiro de entrar en un día. ¿Cuáles son las sanciones? Las sanciones, ante la negativa de hacerme el alcotés o el narcotés o la alcoholemia, parten de 3 años a un día a 5 años. Multa de 11 a 20 UTM, inhabilidad perpetua para conducir y comiso del vehículo. Aunque no se demuestre la alcoholemia exacta. O sea, si es que ustedes están con grados de alcohol, háganse el alcotés. Si no, van a agravar esto. ¿Ya? Es sumamente relevante que sepan que el no prestar auxilio, el no hacerme el alcotés, son sanciones que son agravantes. Y hay agravantes específicas en este delito que están en el artículo 196, incisos finales. Ya nombré algunos en el tipificador de penas, pero la ley condena, y de forma más grave, al reincidente
en conducción de estado de ebriedad. Al conductor profesional, al transportista de pasajeros, al de carga, que se supone que hay una licencia que es de tipo profesional, licencia tipo A, o tenemos licencias de transporte de camioneros, que es otro tipo de licencia, o cuando tengo la licencia cancelada o anulada, o ya me suspendieron de por vida la licencia. Esto significa que en estos casos el juez debe aplicar el tope más alto de castigo. ¿Y cuál es el tope más alto de castigo? 10 años. 10 años es el tope más alto de castigo. ¿Ya? Que quizás se puede cumplir con una pena sustitutiva, pero voy a hablarles cuando opera una pena sustitutiva. O sea, si graficamos esto, un conductor que atropella a una persona y Carabineros le pide el alcotest y este se niega, aunque no sepa cuántos grados de alcohol tenía, se le sanciona como si hubiese estado ebrio, lo que les mencioné en la diapositiva anterior. Y un chofer de microbús que ya tenía antecedentes por conducir ebrio, aquí tiene 2 agravantes, y atropella y mata a un peatón, se le va a aplicar hasta el máximo de la pena. 10 años de presidio, una multa, inhabilidad perpetua para conducir y comiso del vehículo. O sea, imagínense, esta persona no va a poder manejar más. Esta persona se dedica a manejar y lo más probable es que va a cumplir el máximo de la pena y que aquí les voy a explicar en la siguiente diapositiva de que muchas veces no es que se cumpla con la pena efectiva en cárcel, pero sí o sí voy a pasar un año en cárcel. ¿Cuál es el sentido? Cerrar vacíos. Antes algunos conductores se negaban a hacerse exámenes, la sociedad exige mayor responsabilidad, la reincidencia demuestra que la persona no aprendió en su primera condena, por lo que se castiga con mayor dureza. Cumplimiento efectivo y prevención. Antes de la ley Emilia, muchos condenados por conducir ebrio accedían a penas sustitutivas de pena. Ya estamos hablando acá en el artículo 196 ter, o sea, matar a alguien significaba que no se pisaba nunca la cárcel. O en casos de lesiones graves o gravísimas o muerte, si se concede un beneficio, este queda suspendido por un año. ¿Qué quiero decir con esto? Ya, en el derecho penal, la gente tiene derecho a penas sustitutivas o a procedimientos más cortos. Existe algo que se llama suspensión condicional del procedimiento, que cuando las penas no parten desde los 3 años, cuando no superan la pena de 3 años, yo puedo acceder a una pena sustitutiva o a cumplir con ciertas medidas y yo quedo sobreseído. ¿Ya? Eso no aplica para la ley Emilia. De partida aquí, saquemos eso. Después está un juicio abreviado, que esto es para no llegar a un tribunal oral en lo penal y que no hay una condena efectiva. ¿Ya? Un juicio abreviado significa que yo asumo culpa de un accidente de tránsito o que yo estaba en estado de ebriedad y puedo optar a beneficios, o sea, a penas sustitutivas. Por ejemplo, una pena sustitutiva puede ser reclusión nocturna, una pena sustitutiva puede ser cumplir con arresto domiciliario, una pena efectiva puede ser una firma mensual ante un tribunal o ante una entidad, o una pena sustitutiva puede ser que yo tengo que dar cierta cantidad de dinero a bomberos, tengo que ser voluntariado para hacer ciertos trabajos en cierta entidad. La ley dice que con la ley Emilia yo puedo optar a esos beneficios. O sea, si que yo fui condenado a los 10 años, yo puedo optar a uno de esos beneficios, pero sí o sí tengo que estar un año preso. Y eso es lo que nadie te enseña. Por eso para mí es sumamente importante informarte esto. O sea, en caso de lesiones graves, gravísimas o muerte, se te concede un beneficio, dice esta diapositiva, pero este beneficio puede estar retenido por un año, o sea, por un año arriesgo pena de cárcel sí o sí. En el caso de Nelson, en el caso de otro alumno que pueda tener, que fui viendo que se conectaron, que provoque un accidente de tránsito en estado de ebriedad y que causó alguna de estas 3 lesiones, va a estar cumpliendo con cárcel. Y después, dependiendo si hubo lesiones, la pena máxima, recuerden que son 5 años, puede ser que cuando opten
a un beneficio y el abogado penalista les diga, no, esta persona tenía irreprochable conducta anterior, colaboró en el juicio, vamos a hacer acá que esto sea más corto, vea, vamos a condenarlo a 3 años. Recién, si es que ya pasaron un año preso, los 2 años restantes pueden ser una pena sustitutiva. Quizás que ahí lo que va a hacer es que, no sé, pues, puedan estar con arresto domiciliario o con reclusión nocturna, o puede ser, dependiendo de la estrategia del abogado en penal, van a estar con firma mensual, pero van a tener la inhabilidad para conducir para siempre. Se les va a decomisar el vehículo. Entonces, la ley Emilia no es un juego. O sea, quiero que se vayan acá a sus casas con la mente de que conducir en estado de ebriedad por un simple accidente que puede ser provocado incluso por otra persona, pero si yo marqué sobre los 0,3, que le dije que dentro sobre los 0,3 yo estaba bajo la influencia del alcohol, pero si provoco lesiones gravísimas o muerte, también entra por la ley Emilia. Y es un agravante si es que yo estoy sobre los 0,8, porque ahí estoy en estado de ebriedad. Tanto desde los 0,3 en adelante, esto se ve en los tribunales de garantía. Acá ya voy a ver lo que dice de lleno la diapositiva. El condenado cumple al menos un año efectivo en prisión. No se pueden sustituir sanciones como multa, comiso de vehículo, inhabilidad perpetua para conducir. En palabras simples, aunque la condena sea de 5 años, sí o sí debe cumplirse un año. Multa no se sustituye, la imagen dice el decomiso del vehículo va, no se sustituye, hay inhabilidad perpetua de licencia con conducir, y acá el vehículo no puedo manejar. Estos castigos son siempre efectivos con la ley Emilia. Conductor ebrio, ejemplo, causa la muerte de un peatón, se le condena por 5 años de presidio. Acá debería condenársele por 10 años, ¿ya? Recuerden, pero esto es un ejemplo básicamente. Ahora esta persona podría cumplir en libertad vigilada con monitoreo telemático. ¿Cuál es el monitoreo telemático? La típica pulsera que te ponen en el pie. Pero sí o sí debe cumplir un año en cárcel, ¿ya? Y el reincidente quizás va a cumplir con 4 años de presidio y también tiene que cumplir con un año de cárcel y después puede optar a una medida. O sea, el reincidente, aunque causó lesiones leves, es reincidente, está conduciendo en estado de ebriedad, tiene una pena. Y todo eso lo pueden ver en el tipificador de penas que vimos al principio. Sentido de la regla, si beben no conduzca, el gobierno cada vez saca anuncios que son importantes, pero creo que falta el tema de la educación respecto a las penas que son efectivas dentro de lo legal. Siempre se dan comerciales como el típico hijo que chocó para las fiestas patrias y recuerdo mucho un comercial en el cual la persona después iba a ver a su mamá y está la mamá llorando y se da cuenta que él está muerto y que finalmente no tendría, y después te dice si bebes no conduzcas o tolerancia cero. Entonces también es muy importante que acá la ley está hecha para que tú no arriesgues la vida de los demás, pero para que tampoco arriesgues tu vida, porque perfectamente en ese accidente de tránsito, la persona que puede fallecer eres tú, puede ser que tú tengas hijos, que tengas familia, y finalmente la persona que va a sufrir va a ser tu entorno. Entonces, el sentido de la ley es disuasión, no hay escapatoria, equidad social, evitar la sanción y la impunidad en casos graves, prevención, no bebas. O sea, con la ley Emilia, si causas la muerte o lesiones graves manejando ebrio, la cárcel ya no es negociable. Un año sí o sí me voy a ir preso. Educación, ya se las dije, normalmente lo que ha hecho el gobierno son las campañas de educación vial, como Senda y otros organismos que promueven el mensaje si bebes no conduzca. Nos damos cuenta, sobre todo en las fiestas que se bebe más en nuestro país, que por lo general son en fiestas patrias, en Año Nuevo, en Navidad, de que hay más controles policiales siempre, más controles de alcoholemia, de narcotés, en carretera o en zonas urbanas. Esas son medidas que puede tomar el gobierno.
responsabilidad empresarial. O sea, acá las empresas de transporte pasajera deben reforzar sus protocolos de seguridad y estar tomando constantemente el alcotés a sus conductores. Quizás hay más irregularidad en el transporte público, por ejemplo, en los colectivos, ¿ya? O en el tema de los Uber, que yo finalmente no sé si el conductor está ebrio o no, o en Didi, ¿ya? Ejemplo cotidiano en las fiestas patrias, los operativos de tolerancia cero de carabineros de Senda tienen la lógica de la ley Emilia. Ya vamos, ¿qué impacto causó la ley Emilia? Ya, septiembre del 2014 entró en vigencia. Según la Fundación Emilia, un estudio que hubo entre el año 2014 a 2016, hubo una reducción de un 30% en las muertes por conducción de estado de ebriedad. O sea, la ley pegó súper fuerte al comienzo. Y cuando se hizo un estudio desde el 2014 al 2017, y en comparación con el 2013, que fue el último año previo a la ley, la disminución fue de un 45,6%. O sea, la ley estuvo pegando mucho al comienzo de cuando salió, porque fue un caso emblemático. O sea, yo recuerdo que se habló mucho de la ley Emilia. En el año 2021, se registraron 7.000 casos sancionados por infracción a esta ley. 7.000 es harto, con 45 fallecidos, 845 lesionados graves relacionados, y aunque estas estadísticas comparativas previas, los números muestran una relevancia continua en la seguridad vial. O sea, hay muchas sanciones, pueden provocarse muchas lesiones graves. La regla general es que son en casos de fiesta. ¿Qué es lo que se ha visto respecto a la ley Emilia y por qué nosotros quisimos tomarla para Cumplimiento Chile? Según una investigación de la Universidad Católica, que destaca una disminución inicial en accidentes lesionados y muerte en el corto plazo, o sea, la ley fue efectiva hasta el 2017 y con métodos estadísticos que fueron robustos. Sin embargo, advierte que estos efectos van disminuyendo en el tiempo, sugiriendo que la ley no ha mostrado eficacia sostenida a largo plazo. ¿Y esto a qué se debe? A falta de educación. A falta de educación, cada vez hay más conductores nuevos, más gente que tiene licencias de conducir y quizás las personas que son más responsables son la gente adulta. Ya, entonces acá tenemos que lo importante es seguir educando y reforzando una ley todos los años, sobre todo leyes nuevas que están saliendo, leyes como la ley Karim, leyes como la ley Antonia, leyes como la ley Gabriela, la ley Dominga. O sea, si esas leyes no se está educando constantemente qué es lo que trata, ya finalmente esto va a quedar en el papel. Entonces es muy importante que la gente sepa el contenido, sepa qué sanciones arriesga. ¿Por qué ha funcionado y por qué puede parar? Bueno, lo que ayudó fue la mayor severidad y claridad en las sanciones penales. La gente se está dando cuenta de que hay cárcel efectiva, de que puedo dejar de manejar. Esto generó un símbolo de conciencia pública invocada por el caso de Emilia Silva, la bebé. ¿Y qué es lo que está limitando su efecto? La falta continua de programas preventivos y de educación vial, la adaptación progresiva desde una conducta social, lo que puede erosionar un efecto disuasivo inicial, y los estudios sugieren la necesidad de reforzar políticas complementarias junto con la ley para mantener su impacto a largo plazo. O sea, falta educación. La educación es importantísima para que esta ley siga funcionando, si no, cada vez va a ir bajando más su impacto y eso es lo que no queremos. Porque finalmente, acá les digo, o sea, la gente que maneja en estado de ebriedad es una irresponsabilidad, pero la ley no lo mira como una irresponsabilidad, lo ve como un dolo eventual. Ya, quiero explicarle esto porque, insisto, esta charla ha sido un poco más jurídica, por lo que abarca, que son penas penales. Cuando yo hablo de negligencia y de culpa, es que aquí fue un accidente, o sea, una persona que atropella a alguien y, no sé, pues tuvo un ataque cardíaco, se quedó dormido o fue un accidente y no estaba bajo los efectos de alcohol, va a ser sancionada por cuasi delito de homicidio. El cuasi
le baja al tiro una pena porque hubo negligencia, hubo culpa, fue un accidente. El estar con estado de ebriedad implica que hay un tipo de dolo. Ya existen distintos tipos de dolo. El dolo quiere decir que hubo una intención de causar un daño, ya una intención de causar un daño. Pero acá no hablamos de dolo directo, ya hablamos de un dolo eventual. Por eso les digo que esto es bastante jurídico. ¿Qué quiere decir un dolo eventual? De que la persona sabe que puede causar un accidente, se representa un daño en la mente, pero igual realiza la acción, ¿ya? Ejemplo, la persona que quiere generar un atentado para causar una conmoción política, no sé, poner una bomba en un avión. Acá la persona lo que quiere, el fin, no es matar a las personas que van en el avión. Esa no es la finalidad. No hay dolo directo, no es una finalidad el tema de hacer caer un avión. No hay dolo directo. Pero no obstante, la persona sí sabe, se representa la posibilidad de que van a morir todas esas personas en el avión. Entonces hay un dolo eventual. Entonces, cuando tú conduces en estado de ebriedad, tú sabes que el conducir en estado de ebriedad puede reducir tus capacidades motoras, tus capacidades de reacción. Tú sabes que está prohibido por ley. Tú sabes de que puedes generar un accidente que puede causar un daño a ti. Tú sabes que puedes generarle un daño a terceros, tanto patrimonial como en temas de vida. Entonces, por eso es que dice que hay un dolo eventual. Y por eso es que se sanciona de forma más grave. En conclusión, la ley Emilia marcó un antes y un después en nuestra legislación en Chile. Nació de un hecho trágico que nos conmovió a todos como país, que se transformó en una demanda social, estableció obligaciones claras en los conductores involucrados en accidentes, detener, prestar ayuda, llamar a carabineros, endureció las penas principales, de parte de 3 años y un día, si es que pues, llega hasta 5 si es lesiones graves o gravísimas, y hasta un máximo de tope de 10 si es que estamos hablando de muerte. Eh, Cerró vacíos legales ante la negativa de los exámenes de alcohol, o sea, eso es un agravante, se transforma como delito, e introdujo cárcel efectiva sí o sí de un año. O sea, más allá del castigo, la ley Emilia lo que intentó hacer fue un cambio cultural para protegerte a ti y para proteger a los demás. Y que cada persona entienda que manejar bajo los efectos del alcohol o bajo los efectos de las drogas no es solamente una infracción, sino que es una conducta que puede costar vidas. Acá una duda que les puede surgir, y ya con esto termino, es que las drogas, el narcotest que les estuve hablando en esta charla, implica el solo hecho de que me hagan el examen de salida y que me aparezca que, no sé, consumí marihuana, cocaína, algún otro tipo de drogas estupefacientes. Aquí no hay un grado. Yo arrojé que estoy bajo los efectos de las drogas y al tiro opera la ley Emilia. Ya no es como los grados de alcohol como se miden con el alcotest. Entonces, básicamente, esto fue la charla de la ley Emilia. Quedo abierto al espacio de preguntas. Eh, Como les digo, hacemos charla todas las semanas. Les doy muchas gracias por haberse conectado. Espero que les haya servido. Sé que el lenguaje fue más jurídico, por eso les pedí atención al principio de esta charla. Y quedo abierto a las preguntas. O sea, si es que quieren hacerlas de manera escrita o las quieren hacer preguntando, estoy abierto completamente. Muchas gracias. Sí, Carlos, te agradecemos. Igual estamos medio justos en la hora de término. Hay algunas preguntas en el chat que yo creo que vamos a alcanzar a responder una o dos. La primera es si con esta ley se aplica o sirve la reprochable conducta anterior. Sí, pero sí o sí tengo que cumplir un año de cárcel. Acá se paraliza por un año tus beneficios. Ya es la irreprochable conducta anterior o colaborar en un juicio, tú puedes acceder a beneficios, pero desde el año. Esa es la novedad que tiene la ley, que sí o sí tú te vas un año preso si es que causaste un accidente grave, gravísimo, o
causaste la muerte de una persona. Ya no sé quién hizo esa pregunta, pero es súper buena porque sí, pero el beneficio queda suspendido por un año. Ya. Hay también dudas con respecto a qué pasa si el peatón va en estado de ebriedad. ¿Que aplica igual la ley? Hay dos sanciones en ese caso, ¿Ya? ¿ya? El andar en estado de ebriedad, ¿ya? Eh, depende, ¿ya? ¿De qué va a depender esto? Obviamente, la persona que conduce siempre tiene un grado de estar atento a las condiciones del tránsito. Eso lo dice la ley 18.290. ¿Ya? Obviamente, si es que la persona está conduciendo sin estado de ebriedad y la otra persona sí está conduciendo en estado de ebriedad, como fue eh, el caso que pasó con Johnny Herrera, pero Johnny Herrera sí estaba en estado de ebriedad, y este accidente fue años antes de la ley Emilia, si es que no me equivoco, habría que investigarlo. Si es que, pongámonos en un caso, ya, esta persona no está conduciendo en estado de ebriedad y la otra persona está ebria. Aquí yo podría sacarme la culpa, ¿ya? Y la persona que va a tener una sanción, quizás multa, va a ser la persona que estaba en estado de ebriedad. Ya, ahora si es que ambos están en estado de ebriedad, tanto el conductor como la persona que está en las calles, la persona va a sufrir una multa, pero la irresponsabilidad más grave la comete el que está conduciendo, porque el que está conduciendo no debería estar al volante. Eso es lo que dice. Quizás hay dos sanciones aparte. O sea, la persona que está bajo la influencia del alcohol va a tener una sanción, pero la persona que está ebrio va a ser sancionada por ley Emilia, igual. Entonces, es sumamente importante tener eso claro. Perfecto. Eh, Es, es sumamente importante esta ley. O sea, yo creo que muchas de las personas no sabían que se arreglaba pena efectiva de un año de cárcel. O que, imagínense, me compré un vehículo recién y el vehículo me lo decomisan y se lo queda el Estado y puede destruirlo. Entonces, para que le den un ojo, se protejan en estas fiestas patrias y sepan lo importante que es esta ley y dejarlos invitados a otras charlas. O sea, estamos dando muchas charlas en Cumplimiento Chile. Sí, muchas gracias Carlos, gracias a todos quienes asistieron a esta charla. Desde Cumplimiento Chile los dejamos invitados para el próximo viernes 5 de septiembre. Tendremos la charla sobre la Ley Nacional del Cáncer. Igualmente les vamos a estar haciendo llegar la invitación a sus correos para que puedan inscribirse y participar. Así que muchas gracias. Las preguntas que no alcanzamos a responder se van a responder vía correo electrónico en conjunto con el envío del material de la charla. Y también con el enlace de la grabación, por supuesto, si quieren revisarla de nuevo o compartirla. Así que muchas gracias. Muchas gracias a todos, que estén bien. Gracias.